la carrera que tenemos por delante, quejándonos, murmurando, criticando. ¿De qué manera estamos, hermano? Porque quiero hablar a través de la palabra de Dios, que no es mi palabra ni tampoco es mi mensaje, sino es la palabra de Dios que quiere hablar a su iglesia. Y el apóstol Pablo nos enseña la importancia de correr la carrera de la fe con gozo, hermano, sin importar las tribulaciones, sin importar, gloria a Dios, hermano, lo que podamos enfrentar. ¿Sí está aquí? Amén. Porque Pablo nos da un ejemplo, hermano. Pablo nos da ese ejemplo, que sigamos la carrera que tenemos por delante, que la sigamos. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Ahí en Hechos capítulo 20, sí, amén, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, oh Señor, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, vamos a orar en ese día. Padre Dios, te doy gracias, Señor, porque tú eres el que nos habla a través de tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos redarguye, Señor, en esa tarde. Pido, Dios, que usted llene esta copa, Señor, y puedan salir palabras tuyas, Señor, a través de mis labios, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno de tu pueblo, Señor, y usted sabe la porción de su palabra que usted le va a dar a cada uno de ellos, Padre. Solo te pido, Dios, que guarde los corazones, Señor, en estos tiempos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Hermano, algo, gloria a Dios, Pablo a través de su ejemplo aprendemos a mantenernos firmes, constantes en nuestro caminar, sabiendo que nuestro esfuerzo en el Señor no es en vano. Hermano, el apóstol Pablo expresa que a pesar de las prisiones y las tribulaciones que le esperan, no hace caso de ellas, ni estima preciosa su vida, con tal de terminar su carrera y cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesús. Es un privilegio poder abrir la palabra de Dios y aprender de Marta y María, donde María escogió la buena parte, que no le será quitada. Así también debemos valorar el tiempo en la casa del Señor, dejando de lado las distracciones, enfocándonos en ser edificados con su palabra. Pablo nos recuerda que al conocer a Cristo comenzamos una nueva vida y una carrera espiritual. Nos exhorta a correr de tal manera que obtengamos el premio, absteniéndonos de todo lo que nos pueda desviar del camino. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que todos modos se salve algunos. Hermano, muchos comienzan la guerra, pero no todos la terminan. Es probable que recordemos que alguien que comenzó con nosotros en la fe y que ahora ya no está. Sin embargo, el deseo de Dios es que podamos terminar nuestra carrera con gozo, sin dejarnos vencer por las dificultades, los problemas. Dice, el deseo de Dios es que podamos
debemos terminar nuestra carrera. En su carta a Timoteo, Pablo habla de su propia carrera, de cómo he peleado la buena batalla. Hermano, nos anima a seguir adelante sin dejarnos vencer por el pesimismo o las dificultades de la vida. Pablo dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Debemos pedirle a Dios gracia y misericordia para seguir adelante, no con pesimismo, sino con la certeza de que nuestro esfuerzo en el Señor no es en vano. Por eso, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Hermano, el apóstol Pablo es un ejemplo de perseverancia en la carrera de la fe. A pesar de las adversidades que enfrentó, nunca abandonó su misión. Él mismo lo expresó al decir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La importancia de terminar la carrera es crucial, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos siguen. Hay hijos, hermanos en Cristo, que observan nuestras acciones y quieren imitarnos. Somos una influencia para ellos. Y si abandonamos, también afectamos a quienes nos rodean. Pablo, a pesar de las dificultades, hermano, él siguió la carrera porque tenía por delante. Él siguió corriendo. Hermano, no estimaba su propia vida para sí mismo. Para correr la carrera espiritual, debemos prepararnos adecuadamente, tal como lo haríamos para una carrera física. No podemos correr con ropas inadecuadas, hermano, en nuestra vida. Escúchame bien eso, en nuestra vida espiritual debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pablo exhorta por nosotros también alrededor, hermano, teniendo una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y entonces corramos la carrera con paciencia. Hermano, para que nuestra carrera sea eficaz, debemos despojarnos de todo peso y de pecado. El peso no necesariamente es el pecado. Pero son distracciones que nos impiden concentrarnos y enfocarnos en nuestra meta. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, jóvenes y señoritas, escúchenme. Todavía les queda mucho por correr y caminar. Pero la vida en Cristo es una carrera hermosa. Concéntrense y no se distraigan. La Escritura nos dice que debemos despojarnos, hermano. Si investigáramos por qué muchos abandonan la carrera, veríamos que el principal obstáculo es el pecado. El pecado mora en nosotros y nuestra concupiscencia nos seduce, nos atrae, queriendo llevarnos de nuevo a la vida antigua, hermano, de la que el Señor nos rescató. Recuerda de dónde Dios nos encontró, de qué nos limpió, hermano, nos santificó, nos lavó. Hermano,
Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto en un día. Pero fue difícil sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Muchos creyentes vinieron a los pies de Cristo, comenzaron la carrera, pero todavía viven con el pecado, atados a él, obedeciendo lo que la carne y el viejo hombre demandan. Recientemente, hermano, adicciones. Amén. ¿Sí es aquí? Hermano, la carne muchas veces, la carne está ahí, pero somos hijos de Dios. Pero la carne quiere volver a sus antiguos deseos. La carne quiere afectar tu vida una vez más. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto en un día, pero fue difícil sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Todos tenemos una lucha en nuestra naturaleza pecaminosa. Hasta que venga Cristo y estemos con Él, seremos completamente transformados. Mientras tanto, debemos despojarnos del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando conocemos al Señor, debemos aprender a decir no a las cosas del mundo. ¿Sí es aquí? Amén. Escúchame bien. Considérate muerto al pecado. Considérate. Mira, en Romanos, capítulo 6, 10 al 14. Seis, 10 al 14. Y así, ahí está. ¿Qué dice la escritura? Ya se me anda cayendo, mire. La jalé la otra vez, gloria a Dios. Pero Dios es bueno. Dice ahí, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor vuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Mano, el pecado fue quien nos dañó. El pecado fue quien nos destruyó. El pecado nos separó de Dios. Y si, hermano, y si no usted estaba sin Dios, el pecado destrozó su vida, destruyó su matrimonio, destruyó su dignidad, destruyó su vida. El pecado. Pero antes no lo mirábamos así. Hermano, el pecado fue quien destruyó y dañó nuestra vida, matrimonio y familia. Y el pecado sigue destruyendo a la sociedad. Pero dice, considérate muerto al pecado. ¿Cómo está un muerto? No responde. Así nosotros debemos estar ante el pecado, muertos.
La Escritura nos llama a vivir para Dios en Cristo Jesús. Ya no debemos seguir al mundo, a las fiestas, a los deseos de la carne. Recordemos a Demas, quien amaba a Dios y servía junto al apóstol Pablo, pero amó más al mundo. ¿Y sabes qué? Lo abandonó. El mundo ofrece todo para satisfacer la carne, pero debemos aprender a decir no. No permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias. No presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos. Hermano, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también nosotros consideremos muertos al pecado. Hermano, si hacemos un análisis, veremos que si en nuestra vida hay pecado practicado, nos está desanimando. Una vez más, si hacemos un análisis a nuestra vida, veremos que si en nuestra vida hay pecado practicado, y amén, ¿sabes? El pecado nos desanima. Hemos perdido el fuego, la pasión, el gozo, y muchos se han alejado de servir a Dios. Amén. ¿Sí es aquí? ¿Por qué? Porque quieren andar en el mundo. No puedes andar con un pie adentro y con un pie afuera y queriendo agradar a Dios, queriendo servir a Dios. No puedes. Conságrate para Dios. Tu vida tiene que ser consagrada para Dios. Hermano, todavía hacen lo que hacen y todavía lo suben a las redes sociales. Tienen la desfachatez de publicarlo. Lo suben a sus estados, se anuncian. Mano, así no se corre una carrera. No hay garantía de que llegara a la meta y termine su carrera. El pecado quiere conquistar nuestras vidas, quiere reinar en nosotros. Pero tenemos que aprender a decir no. Pedro nos dice, debemos desechar toda malicia, ¿sabes? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Habla de lo que debemos dejar, abandonar. Despojémonos de todo peso y del pecado. Antes de seguir, ¿cuál es ese pecado? Porque hay un pecado que nos asedia. Hay algo que le gusta a nuestra carne. Amén. ¿A cuántos de ustedes les encanta el pastel? Pero ¿cuántos aborrecen el pastel? Quizá el alcohol a ti no te atrae, quizá la droga tampoco, pero hay un pecado que te va a conquistar, te va a seducir, y es lo que nos asedia todo el tiempo.
Pedro nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos amarnos del mismo pensamiento. Mano, Jesús en la cruz acabó con lo que reinaba sobre nuestra vida, que era el pecado. Ya no vivamos el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseo desordenado. Lo que la carne desea. Debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pablo dice a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que significa apartarnos del pecado. Mano, escúchame bien. Pablo expresó, yo de esa manera corro, no como a la aventura de esa manera peleo, no como que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mano, el pecado termina descalificándonos. ¿Cuál es ese pecado? Amén. Ahora, no todo pecado te destruirá, pero hay pecados que te afectan, otros te seducen, otros te asedian. Necesitamos quitarlos para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, permanecer firmes y constantes. Mano, ¿quieres llegar a terminar la carrera? La Biblia dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Mano, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mira, Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en tu vida. Pablo estaba preocupado. Él no dejó el fariseísmo, su posición, su nombre. No era cualquier persona. Era el poderoso Saulo de Tarso. Hermano, no fue a Harvard, pero fue instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos. Si alguien tenía de qué confiar en la carne, era él. Pero Pablo dice, nos recuerda la importancia de no abandonar la carrera de la fe. No debemos jugar al cristiano ni buscar excusas, hermano, para cambiar de iglesia. Cuando algo no nos gusta, el daño no está en el lugar donde estamos, el daño está en nuestro corazón. Por eso debemos permanecer firmes y constantes, creyendo, hermano, que donde Dios nos ha puesto, ahí hay un plan y ahí floreceremos. Es preocupante que solo, hermano, gente puede decir gloria a Dios. O esto refleja una falta de constancia en la fe. No debemos jugar al cristiano ni buscar lo que nos acomode, sino permanecer donde Dios nos haya llevado. Y en vuestras generaciones, crecer en ese lugar. Algo siempre decía yo a Dios, Señor, donde tú me has plantado, ahí quiero florecer. Ahí quiero ser algo. Amén. Y Dios, y decía Dios, Señor, ahí, Señor, porque tú hiciste algo en mi vida.
Amén. Dios hace cambios. Y le decía a Dios, mi vida estaba destruida en el pecado. Pero venía a mi mente, Señor, si tú de los gusanos hiciste unas hermosas mariposas. Amén. De las espinas sacaste una hermosa rosa. ¿Tú puedes hacer algo en mi vida? ¿Tú puedes hacer algo en mí? ¿Quién era yo? Amén. Y no ha sido fácil a través de ministerio, a través de ser discípulo, a través de ser congregante, hermano, a través de ser pastor. Pero ¿sabes qué? Una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que quedó en el pasado. Vivo día tras día. Vivo día a día. No puedo guardar cosas en mi corazón del día de ayer, del día de antier, de una semana, de un mes, de un año. Fíjate. ¿Cuántos guardan cosas? Venga el domingo, tengo el mensaje que usted necesita. Dios le va a hablar el día domingo. ¿Sí es aquí? Pero ¿sabes qué? Mano, es fácil querer ir a lugares atractivos, pero debemos recordar que Dios nos ha traído aquí con un propósito. No debemos irnos porque no nos gusta algo o porque creemos que seremos mejor tratados en otro lugar. Debemos de correr la carrera con propósito, entusiasmo, agarrándonos de la palabra de Dios. Mano, corre con propósito y evita el pecado. Mano, corre con propósito. No solo por correr. El pecado y el exceso de confianza son obstáculos que nos impiden terminar nuestra carrera con gozo. No podemos confiar en que ya sabemos todo, sino que debemos seguir aferrándonos a la palabra de Dios. Las adversidades vendrán, pero debemos permanecer fieles y seguir adelante. El Señor nos advirtió que en el mundo tendremos aflicciones, pero nos animó a confiar porque Él ha vencido al mundo y la palabra de Dios es nuestra fortaleza y es nuestro refugio. Entonces, cuando echamos raíces en ellas, difícilmente, hermano, abandonaremos la carrera. ¿Sí es aquí? ¿Sabe por qué algunos dejan su carrera espiritual? Amén. ¿Sí es aquí? Mano, puedo decir que ningún domingo perdí la escuela dominical. En la iglesia que estuve de discípulo. Ninguna escuela dominical me perdí. Te lo digo con certeza. Donde crecí. Fascinante la escuela dominical. Sin embargo, hoy encuentran aburrido leer la Biblia. Algunos dicen, estoy desanimado. Ya nada les llena en la iglesia. Siempre es lo mismo.
Pero si estuviéramos más involucrados, escúchame bien, en las actividades de la iglesia, no se sentirían así. Escúchame bien. Todo el fuego proviene de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos anima, nos mantiene fervorosos y alentados. Cuando ya no puede más, vaya a la Biblia. Antes de renunciar a su carrera, lea la palabra de Dios, pídale a Dios que le hable y le anime. ¿Sabes? Lo que nos mantiene firmes es la palabra de Dios, la oración. Porque la Biblia dice creciendo. ¿Cómo crecemos? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración. La palabra debe ser un deleite para nosotros, como ese platillo que tanto nos gusta. ¿Sí es aquí? A pesar de los años en la iglesia, sigue siendo un deleite la palabra de Dios. El problema no es la iglesia. El problema no es la iglesia. El problema está muchas veces en que nos hemos dejado de alimentar, de nutrir. Para que nuestra carrera no sea vana, para que no quede a medias, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. A veces no toda la palabra de Dios la aceptamos, pero toda es buena. No haga diferencia entre una y otra cosa. Dios quiere hablarte, nutrirte, cambiar esa parte en tu vida. Mano, es importante, gloria a Dios. El llanto de un bebé puede ser por muchas razones. Hambre, incomodidad o simplemente porque necesita atención. Así como una madre aprende a interpretar el llanto de su hijo, nosotros debemos de aprender a reconocer la sed de nuestra alma por Dios. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo y necesita ser satisfecha. Hemos conocido a un Dios real y verdadero. Nuestra alma anhela alimentarse de Él. La Escritura nos exhorta a desear la palabra de Dios como un niño recién nacido, amén, que desea la leche. No podemos abandonar la lectura de la palabra de Dios. Hermano, nuestro devocional, nuestra comunión, nuestro contacto. Hermano, evitemos pasar tiempo en las redes sociales. Que no nos quiten el tiempo. Y sabe, nos hacen daño. Leamos la Biblia. Hagamos compromisos con Dios. Propongámonos a crecer este mes, a cambiar áreas en nuestras vidas. Dios desea obrar en tu vida. Dios desea hacer cambios en tu vida. Por eso en ese día tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. ¿Sí es aquí? Entonces, gloria a Dios, en ella encontrarás consuelo a tu aflicción.
Meditemos en ella. No importa lo que tengamos que pasar. Debemos agarrarnos de Dios, de sus promesas, de su palabra y de seguir adelante. Así podemos decirle a Dios, he acabado la carrera. No podemos terminar la carrera si no estamos leyendo la Biblia. Si no, hermanos, si no la recibimos con fe, si no creemos en las promesas de Dios, ¿de qué manera piensa usted acabar la carrera? El cristiano debe vivir bajo la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. La palabra de Dios es nuestro alimento y de ella nos nutrimos. Si no la abrimos de vez en cuando, no podemos permanecer firmes. Hermano, cuando la gente se va de la iglesia, se va por pecado, porque el pecado los alcanzó. ¿Sí es aquí? Hermano, porque dejaron de nutrirse de la palabra de Dios, dejaron de alimentarse, quedaron anémicos, no pudieron resistir el problema, no pudieron, hermano, enfrentar las circunstancias, amén, y abandonaron la carrera, se salieron. Hermano, yo quiero seguir corriendo la carrera aunque esté viejito, aunque pasen 20 años más, 30 años más. ¿Sí es aquí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, he pasado por todo, pero hasta el día de hoy Dios me ha sostenido. Y si usted lo que ha enfrentado apenas de su caminar cristiano, lleva 1 año, 2 años, 5 años, 10, 15, 20, pero si no se ha firmado en Dios, hermano, tenemos que dejar todo pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante. Se trata, gloria a Dios, de que solamente a través de las buenas sigamos adelante. No, estamos equivocados, estamos errados, cuando solamente todo es dulzura, todo es amor. No, te falta leer la palabra de Dios. Ninguno de los apóstoles terminó bien. Dieron su vida por el evangelio. Ahora tú quieres, Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ve cómo terminaron los mártires. Ve cómo terminaron los hombres y mujeres de Dios. Ahora, mira, Pablo dijo, toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Considere eso. El Espíritu Santo ya le estaba diciendo, Pablo, esto te va a pasar. Pablo dice, no, pues, ¿de qué se trata? ¿Sabes? Cuando yo leí en mi vida, Señor, como tú quieras, donde tú quieras y lo que tú quieras hacer. Aquí está mi vida, es tuya, te pertenece. O nomás cuando las cosas me vayan bien. Todo quiero que me vaya bien en la vida, no. No, porque no va a ser así. ¿Quién dijo que iba a ser así? ¿Sabes que Dios prueba los corazones, los pesa y quiere hallar alabanza de su gloria en ti a través de lo que enfrentas? Escúchame bien. No desaprovechemos el tiempo.
Quite toda distracción de nuestra mente, de nuestras manos. Amén. Todas aquellas cosas, distracción que están a nuestro alcance. Amén. Necesitamos serle fieles a Dios. Amén. Escúchame bien. Tal vez te sientes cansado, atribulado, desanimado, desalentado, desalentada. ¿Sí es aquí? ¿Por qué no permites que Dios toque tu corazón y renueve tu mente y te fortalezcas en Dios para que sigas hacia adelante? ¿Por qué no te pones en las manos del Señor? ¿Por qué no dejas que Dios aclare tu mente, ordene tus pensamientos a través del Espíritu Santo? ¿Por qué no pedir a Dios hoy en ese día? ¿Por qué no dejas que Dios sea obrando en tu vida? En el nombre glorioso de Jesús. Iglesia, Dios te ama. No te distraigas. ¿Sí es aquí? No te distraigas. El Señor nos rescató. Recuerda dónde Dios nos encontró. Hoy es el día que Dios tiene para tu vida. Hoy es el día que Dios quiere obrar de una manera poderosa en tu vida. ¿Por qué no abres tu corazón a Dios y lo dejas entrar? Y Señor, hoy me pongo delante de ti para que haga la obra. Amén. Vamos a inclinar el rostro en reverencia a Dios. Hoy Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios desea obrar de una manera poderosa. Iglesia, hoy es el momento que empecemos a correr esa carrera. ¿Por qué no nos despejamos de todo peso en ese día? ¿Por qué no le abrimos la puerta del corazón a Dios y lo dejamos entrar? Hoy es el día que Dios tiene para tu vida. Hoy es el día que Dios desea obrar en ti. Pero ¿estás dispuesto a abrir la puerta de tu corazón a Dios? Dios quiere seguir trabajando en ti. Pero está en ti que tú le abras la puerta de tu corazón y ordenes tus pensamientos a Dios y digas: Señor, yo quiero más de ti. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Pero ¿qué es lo que te detiene para que Dios use tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo para que no sigas corriendo la carrera? Para eso vino Jesús, para desbaratar las obras de Satanás. Hoy Dios te está llamando una vez más. Jesús quiere limpiar tu pecado, quiere liberarte. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos purifica. Así que en ese día tú puedes tomar la decisión y decirle: Dios, yo quiero seguir corriendo, porque Dios tiene algo precioso para ti más adelante. Quizás no lo ves ahorita, pero Dios ha estado preparando para algo que viene más grande. Ahora, ¿está dispuesto a decirle: Dios, ayúdame, te necesito? Tú eres ese hombre, esa mujer que Dios va a usar. Hoy es el momento que Dios tiene para tu vida. Vamos a abrir los altares en el nombre de Jesús.
Vengamos delante de Dios con un corazón sincero, pidiendo a Dios la guianza del Espíritu Santo. Dios te ama y Dios quiere trabajar en tu vida.